Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas en todas partes donde van a ver este video. Vamos a continuar con el estudio de la capítulo 4. Hebreos capítulo 4, continuación del capítulo 3, sobre el reposo de Dios. En el capítulo 3 hemos visto el tema, el reposo del pueblo de Dios. Este capítulo 3 y el tema continúan con el capítulo 4, donde en el capítulo 3 decía el Señor: no endurezca vuestro corazón como en el día de la provocación en el desierto, si hoy oyeres su voz. Dice que no entraron en el reposo del Señor a causa de la incredulidad y quedaron postrados en el desierto. Habla del pueblo de Israel que no entraron a la tierra prometida, que prácticamente era el reposo de Dios, el reposo para ellos. Iban a reposar de la servidumbre perezca por no haberlo alcanzado, o sea, alcanzar el día de reposo, el reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Está refiriéndose al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Dice que tuvieron un problema, escucharon la palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra de Dios? La ley. Pero el problema es que no iba acompañado de fe. En cambio, en el Evangelio sí va acompañada por fe. Bueno, vamos a orar al Señor para que nos ayude a entender su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, suplicamos, Señor, que estés con nosotros de principio a fin. Ayúdanos a entender tu palabra en el nombre de Jesucristo. Te rogamos, Señor, que estés con nosotros y nos puedas ayudar. Gracias, Señor. Amén. Hay una diferencia en el pueblo de Israel que escucharon la palabra de Dios, o sea, la ley, pero el problema era que no iba esa palabra acompañada de fe, sino que era por obras, o sea, haz esto y vivirás. Haz tus sacrificios, todo lo que la ley decía. Pero no había fe. En cambio, en Cristo es diferente. En Cristo ya no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por medio de la fe en Cristo. Esa es la diferencia entre la ley y el Evangelio de Cristo. En Cristo tenemos que creer, tener fe. La misma fe que tuvo Abraham. La Biblia dice que Abraham, cuando fue llamado, creyó en Dios y le fue contado por justicia. Creyó en el Señor. Abraham no tenía Biblia. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, un pueblo gentil, idólatra, super idólatra, pero Dios escogió a Abraham para que de él, de ese hombre, hubiera una descendencia llamada el pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel. A esa descendencia de Abraham Dios le dio la ley, pero la ley era por obras, o sea, haz esto y vivirás, cumple esto y si no cumples es maldición, estás bajo maldición. Ese es el asunto. En la ley es muy diferente que el Evangelio de Cristo. En el Evangelio de Cristo no es por obras, para que nadie se gloríe. O sea, hay que creer en el Señor y bautizarse en aguas y el Espíritu Santo, y entonces
seremos salvos. Pero ¿qué hemos hecho para ser salvos? Bueno, Cristo, en el cual creemos, Él nos libra, nos salva, nos ayuda, es nuestro Redentor. Nos ayuda en la salvación para no ser condenados. Pero hay que creer por fe. Ya no hacer tanto sacrificio y tanta carga que exigía la ley. Aquí dice, hablando del reposo del Señor, que no entraron en su reposo, hablando del pueblo de Israel, no entraron en su reposo muchos que endurecieron su corazón en el desierto y quedaron postrados, muertos en otras palabras, en el desierto. Porque como no había fe, bueno, no tenían fe. Dudaron, habiendo visto los milagros, señales que el Señor había hecho entre ellos, pero dudaron, se endurecieron, quisieron volverse a Egipto y se rebelaron y quedaron muertos en el desierto. Entonces la palabra de Dios advierte y dice, mientras tanto se dice hoy, no, pero no endurezca vuestro corazón como en el día de la provocación, cuando me tentaron vuestros padres y quedaron postrados en el desierto y no entraron en mi reposo, dice. No entraron en el reposo del Señor por la dureza de su corazón. Ahora el capítulo 4 dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Primero nos habla del pueblo de Israel que endureció su corazón y quedaron postrados en el desierto. Como la palabra de Dios es vigente y está actual, activa, dice, no endurezcas vuestro corazón, entre tanto que se dice hoy, dice el capítulo 3, versículo 15, entre tanto que se dice hoy, no endurezcas vuestro corazón como en la provocación. Entonces, está vigente la palabra de Dios, que no endurezcamos el corazón, nuestro corazón, como el pueblo de Israel endureció su corazón y perecieron en el desierto. Entonces ahora se dirige a nosotros en el capítulo 4 diciendo que temamos, no sea que, como la palabra de Dios está vigente, es actual, o sea, para todo tiempo, mientras tanto que se dice hoy, no dice se dijo, mientras tanto que el Espíritu Santo dice hoy, no endurezca vuestro corazón, como el pueblo en el desierto. O sea, la palabra está vigente para todos los creyentes, para nosotros. Por eso la recomendación en el versículo 1 del 4. Temamos, dice, no sea que también nosotros no entremos en el reposo del Señor. Temamos. Entre tanto que se dice hoy. Recuerdo que estamos hablando del reposo del Señor. El pueblo de Israel, Dios les ofreció un reposo. ¿Cuál era? La tierra prometida. Pero los hizo vagar por el desierto durante 40 años. ¿Para qué? ¿Por qué Dios no lo llevó directo? En una semana, en 15 días, un mes, pues, ¿no? Lo hizo entrar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Alguien dirá, ¿por qué Dios lo tuvo al pueblo de Israel en el desierto durante 40 años? ¿Por qué no lo llevó directamente? ¿Por qué lo hizo
dar vueltas y dar vueltas, dar vueltas por el desierto? La respuesta está en el libro de Deuteronomio. Dice, te llevé por el desierto para hacerte tener hambre, para que sufran necesidades, para saber si confiabas en mí, para saber si retenías mi promesa, mi palabra de hacerte entrar en el reposo. ¿Cuál era el reposo? La tierra prometida, pues. ¿Y por qué era reposo? Porque en Egipto no tenían reposo, eran esclavos. Esclavos a látigos lo hacían trabajar día y noche prácticamente. Eran esclavos, estaban esclavizados. Al llegar a la tierra prometida era su propia tierra que Dios les daba. Y además tenían ciudades ya construidas, tenían árboles ya sembrados, pozos ya hechos. ¿Por quién? Por gigantes. Porque esa tierra prometida estaba habitada por gigantes. Y Dios saque esa gente de ahí porque no servían a Dios, pues, ¿no? Y como no servían a Dios, pues no le daban la gloria a Dios ni la honra a Dios. Bueno, como el pueblo de prediluviano en la época de Noé no servía a Dios, esa gente no tomaba en cuenta a Dios. Y una gente así pues está de más, ¿no? No sirve, ¿no? Si no van a honrar a Dios, al Creador, al que le da el alimento cada día, al que hace salir su sol, le da el oxígeno, el agua todos los días, lo hace vivir y no da la gloria a Dios, ¿para qué sirve esa gente? ¿No? Ya no sirve. Por eso el Señor dijo, me arrepiento de haberlos creado. Si los ángeles en el un Dios que no esclaviza a nadie, lo hace servir voluntariamente, pero esa gente no servía a Dios, ¿no? Esos gigantes no servían a Dios. Entonces, Dios quita esa tierra a ellos y les da a su pueblo. Pero, vuelvo a decir que ese era el reposo que ellos tenían que entrar, pero quedaron postrados en el desierto por causa de su incredulidad. O sea, en el desierto echaron la culpa a Moisés y dijeron, tú Moisés tienes la culpa, te has enseñoreado del pueblo, te has puesto como rey del pueblo, nadie te mandó. Tú mencionas a Dios, pero Dios no te mandó. Echaron la culpa a Moisés y a Aarón, porque Aarón era de sacerdote, que presentaba las ofrendas a Dios, y Moisés era el que dirigía al pueblo. Entonces dijeron, tú y Aarón, tu hermano, te han enseñoreado del pueblo, nos han sacado de Egipto para matarnos en el desierto. Aquí este es un desierto espantoso, en el día un sol terrible nos consume y en la noche el frío. Aquí no hay tierra prometida. Volvámonos a Egipto. Se rebelaron contra los siervos de Dios. Así dice la Escritura. Esos que se rebelaron y ya no creyeron, endurecieron su corazón en el desierto, no entraron en el reposo del Señor. Entonces el Espíritu Santo habla por Escritura, dice, entre tanto que se dice hoy, no endurezca vuestro corazón como en el día de la provocación en el desierto. Los que me provocaron, dice el Señor, quedaron postrados, murieron. Porque, a ver, ¿cómo podemos nosotros, seres humanos, insultar a Dios? ¿Cómo podemos enfrentarnos a Dios? No se puede enfrentar a Dios porque Dios es el creador. Es imposible. El apóstol Pablo lo explica, dice que somos barro, barro. Y en verdad somos barro, pues hermano, barro. Somos tierra, somos polvo. Y de ese polvo comemos, vivimos, ese polvo nos mantiene, de ese polvo nacen los alimentos, pero el alimento es polvo. O sea, somos polvo, comimos polvo, vivimos del polvo.
Pero Dios no come polvo, Dios no vive del polvo, Dios es espíritu eterno, un ser eterno, poderoso, que ha creado el polvo, los planetas. ¿Cómo podemos enfrentarnos a Dios? Eso es una locura, no se puede rebelarnos contra Dios, no se puede, es imposible. Hay que estar locos, ¿no?, para tratar de enfrentar a Dios. En un sitio de la Escritura dice que se volvieron enemigos de su Santo Espíritu y peleó él contra ellos y esos quedaron postrados. Porque ya vuelvo a decir, es una locura que un ser humano, siendo polvo, trate de pelear con Dios o enojarse con Dios o echarle la culpa a Dios. No, eso no es lógico. Eso sería una locura, un suicidio. En la Biblia encontramos un rey llamado Herodes, que era, me parece, el nieto o bisnieto de Herodes el Grande, el que cuando nació Jesús, dice que el pueblo gritaba voz de Dios y no de hombre, y este fulano, Herodes, no dio la gloria a Dios, no dijo, no creía en Dios, más bien no aceptaba a Dios, mientras que el pueblo decía que lo juzgara conforme a lo que dice la palabra de Dios. Él no dijo, yo no creo Dios, no es vuestro Dios, será el Dios de ustedes, pero no mío. Yo soy romano, yo tengo mis dioses en Roma. Bueno, vino un ángel de Dios y lo tocó y se pudrió en vida. Ese fulano Herodes fue comido por gusanos al instante. Él estaba con su atuendo de rey y al instante se pudrió en vida. En la silla, en su trono, se pudrió. Otro rey que trató de decir, yo soy el grande rey poderoso, nadie, no hay otro como yo. En aquel entonces era una potencia mundial, Nabucodonosor. Había conquistado muchos pueblos, se había hecho de grandezas, de poder político, económico, religioso, todo. Hizo una estatua de 30 metros de altura de oro puro y dijo, este es mi Dios. Mando que pueblos, naciones y lenguas que están bajo mi dominio, todos al oír los instrumentos musicales adoren a mi Dios. Y ahí estaban los tres amigos de Daniel. Dijeron, nosotros no nos arrodillamos ni reconocemos a tu Dios. El hombre se puso pálido porque ellos eran esclavos llevados de Jerusalén. Ellos no se arrodillaron, no se volvieron idólatras y dijeron, nosotros tenemos un Dios en los cielos, creador del cielo y la tierra. Bueno, tú podrás adorar a tu Dios, nosotros no adoramos a ese Dios, porque este es oro. Este no es Dios, este es oro. Entiende, rey. Ese rey palideció, calentó un horno por 7 veces y lo lanzó a los tres amigos ahí. Y entonces Dios los libró del horno de fuego, calentado 7 veces. Ese rey no reconocía a Dios. Bueno, Dios un día trastornó su mente y el hombre se volvió loco, andaba calato, desnudo, comía pasto como los burros, le creció pelo en su piel como los asnos salvajes y así andaba desnudo ese hombre loco, ese que había sido rey. Pasó 7 tiempos, dice, no sé si serían 7 años o 7 meses, no, dice 7 tiempos, y entonces sucede que el hombre andaba loco y al final, este, después de esos 7 tiempos, Dios le volvió su mente para ver si él reconocía a Dios. Ahí reconoce a Dios y él mismo en el capítulo 4 de Daniel dice,
reconoce que hay un Dios en los cielos que pone reyes, quita reyes, y Dios es el poderoso. Entonces, cuando él reconoce eso, él dice que ordena ya a pueblo, nación y lenguas que reconozcan al Dios poderoso, al Dios creador del cielo y la tierra. Entonces, ahí encontramos otro rey, ¿no?, que se convence del Dios verdadero, el Dios creador. Pero ese Herodes, como decía, ¿no?, porque no dio la gloria a Dios ni reconoció a Dios, entonces Dios mandó una que lo tocó y se pudrió en vida. Gusanos le comieron en vida. Bueno, como decía, un ser humano tratar de pelear con Dios es una locura. Hay que estar re loco para tratar de rebelarse contra Dios. Enfrentarse contra Dios es una re locura. Bueno, pero volvemos al capítulo 4 de Hebreos. Dice, temamos pues no sea que permaneciendo la promesa de aún hoy, no vaya a parecer que alguno de nosotros no alcance a entrar al reposo del Señor. Para el pueblo de Israel el reposo era la tierra prometida. Ahí reposaban de su esclavitud, vivían felices, una tierra que fluía leche y miel, una tierra bendecida. Para nosotros los creyentes del mundo, entonces dirá alguno, ¿y el sábado que dicen que es el día de reposo, que algunos lo guardan? Pues están más perdidos que el diablo. Esos fulanos que guardan el día de reposo están más perdidos que el diablo. ¿Por qué? Porque la tierra no es plana, pues. Si estuviéramos en la era cavernaria, cuando se creía que la tierra era plana, bueno, los israelitas allá guardaban su día de reposo. No estoy diciendo el sábado, porque el sábado no existía. En la Biblia no existe el sábado. En la Biblia existe el día de reposo, que significa sabbat. Descanso significa reposo. En el calendario judío los días no tienen nombre, los meses sí, los años también, pero los días no. En el calendario que usamos nosotros sí, los días tienen nombre. Bueno, en el calendario judío los días no tienen nombre. Por eso caminaron primer día, segundo día, tercer día, cuarto, quinto, sexto, el séptimo reposaron. Y comenzaron con el primer día de la semana. Primer día, segundo día y así hasta el séptimo día. No existe el sábado. No existe en la Biblia el sábado. Entonces esos que guardan el día de reposo o el día sábado están más perdidos que el diablo, porque el diablo sabe qué terreno y qué época está pisando. El diablo sabe. Pero esos están más perdidos, pero están confundidos. Hay otros que guardan el domingo, otros el martes, no sé qué otros días guardan, ¿no? Este calendario gregoriano es hecho humanamente, un calendario astral con nombres. Por ejemplo, si nosotros guardamos el sábado, ¿qué estaríamos guardando? Estaríamos adorando al planeta Saturno, pues. Saturno. De ahí viene el sábado. El domingo corresponde al sol. Si guardamos el día domingo estaríamos adorando al sol, pues, ¿no? Si guardamos el sábado estaríamos adorando a Saturno, al planeta Saturno. Ojo, al planeta Saturno. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice, no te harás imagen de lo que hay en el cielo ni en la tierra. No adores las estrellas ni los planetas, nada, ninguna imagen. Se llama idolatría. Por eso Cristo no guardó el día de reposo. No estoy diciendo sábado, no existe. Cristo se metía en las sinagogas de los judíos porque ese día de reposo ellos lo guardaban. Pero Cristo no lo guardó. Ojo, Cristo no guardó el día de reposo. Cristo ingresaba a la sinagoga de ellos para predicar el evangelio de Cristo. En el capítulo 5 de San Juan lo acusan a Jesús porque él sanaba, predicaba, sanaba
y hacía milagros. Capítulo 5 de San Juan, ahí dice que sanó a un paralítico y era día de reposo, no sábado, día de reposo. Le acusaron a Jesús y le dijeron que quebrantaba el día de reposo. ¿Por qué ordenaba ese hombre que tome su cama y se vaya a su casa sano? ¿Por qué cargas tu cama? No, es que me ha sanado. ¿Quién te ha sanado? Bueno, Jesús. Lo acusaban que no guardaba el día de reposo. Y ahí dice que a Cristo lo mataron por dos causas, porque se llamaba Hijo de Dios, que lo consideraban blasfemia, y porque quebrantaba el día de reposo. Y Cristo le respondió y le dijo, yo y mi Padre hasta ahora trabajamos. Mi Padre no reposa, ni yo tampoco reposo. Como diciendo, ganes, vayan a trabajar. Bueno, ese reposo que Dios dio al pueblo de Israel era un símbolo de el reposo del cielo. Cuando lleguemos al cielo ya reposamos de nuestras obras. Cuando lleguemos a Cristo, Él es nuestro reposo. El cielo, su reino, como dije, es nuestro reposo. Bueno, volviendo aquí, dice, temamos pues no sea que permaneciendo la incredulidad, así como el pueblo de Israel, no entraron al reposo del Señor. Para ellos, los israelitas, el reposo era la tierra prometida. Para nosotros, nuestro reposo es Cristo, su reino y el cielo. Versículo 2 del 4, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quién es ellos? El pueblo de Israel. Pero no les fue de aprovecho el oír la palabra a ellos por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. Claro, la ley era por obras, pues no tenían fe, a ellos no se habló de la fe. La fe corresponde a Cristo y a su doctrina. 3. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón, porque si José les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Se dan cuenta? Ahí está hablando que lo que creemos en Dios tenemos un reposo. ¿Cuál es nuestro reposo? El Señor Jesús, el cielo y su reino, ¿no? Cuando aquí terminemos nuestras obras, bueno, vamos a reposar. El apóstol Pablo, por ejemplo, estuvo en esta tierra, pregunto, ¿reposó? No, ningún reposo tuvo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se fue con el Señor, murió, se durmió en el Señor. ¿Y ahora qué hace Pablo? Bueno, está en el reposo del Señor. Bueno, está en el cielo, su alma está en el cielo, su cuerpo se hizo polvo. Cuando el Señor Jesús venga, ese polvo que del cuerpo de Pablo, bueno, ese polvo será convertido en un cuerpo semejante a los ángeles, perfecto. Y el alma de Pablo y de nosotros entrará en cada uno en su cuerpo que el Señor ha preparado. Ese es el otro tabernáculo eterno, semejante a los ángeles, que ya no se envejece, no muere, y en el cual viviremos por la eternidad. Pero ¿y el alma de los mundanos? Ah, pobrecito de ellos, pues. Su alma te compra el lino fino, dice, ¿no? Lino fino, dice el Señor. Ese es el cuerpo nuevo que el Señor ha preparado para nosotros. Entonces, aquí habla del día de reposo. Como digo, Pablo ya está en el reposo del Señor. Nosotros ya entramos al reposo del Señor. Lo que pasa es que tenemos que permanecer en ese reposo del Señor, no endureciendo nuestro corazón. Por eso el versículo
1 del 4 dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros no pueda alcanzarlo. ¿Se da cuenta? Entonces, mientras nosotros estemos en esta tierra, tenemos que permanecer en el reposo del Señor. O sea, en Cristo, en otras palabras. Permanecer, el que permanece en Cristo, dijo Jesús, si permanecieres en mis palabras, en mi doctrina, serán libres. Estarán en vuestro reposo, en otras palabras. Entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante desobediencia. ¿Quién es nuestro reposo? Cristo el Señor. ¿Qué más? Su reino y el cielo. Pues. Vuelvo a decir, eso significa permanecer en Cristo. Cuando recibimos a Cristo ya entramos al reposo del Señor, pero todavía estamos en esta tierra. Tenemos que trabajar, tenemos que hasta el fin, hasta el fin de nuestros días, permanecer en el reposo del Señor. ¿Para qué? Para que no caigamos en desobediencia como el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel en el desierto hubiesen permanecido en el Señor, tengan hambre, tengan desnudez, tengan cualquier problema allá en el desierto, hubiesen fijado su mente en el Señor, hubiesen permanecido en el reposo del Señor hasta llegar a su tierra prometida. Pero se desesperaron y el problema, al desesperarse una persona, pierde la paciencia, se llama eso, perder la paciencia. Por eso Cristo dijo, con vuestra paciencia ganaréis el cielo. No hay que ser impacientes. La impaciencia es un problema para el ser humano. Un problema. Y trae problemas futuros. Le voy a poner un ejemplo. Dios dio una promesa a Abraham y a Sara. Tu descendencia será muy grande en la tierra, dijo Dios a Abraham. Pero Sara era estéril. Ojo, Sara era estéril. ¿Cómo es que Dios le dice tu descendencia va a ser como la arena, como las estrellas del cielo, incontables? Bueno, Sara es estéril, pero Dios dice que va a tener una gran descendencia. Sara se le pasa ya su periodo, ¿no?, de ovulación, y Sara envejece y no tiene hijo. Sara pierde la paciencia y dice a Abraham, dame hijos o me muero. Abraham le dice, pero yo no soy Dios para sanar tu vientre. No, que acá te regalo mi sierva Agar para que duermas con ella y los hijos que tenga serán mis hijos. Yo los voy a adoptar como mis hijos. Sara perdió la paciencia. A pesar que el Señor le había dicho, tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Doña Sara perdió la paciencia y esa pérdida de paciencia le trajo problemas hasta ahorita, hermano, hasta ahorita. Porque Abraham se llegó a Agar, tuvo hijo, ese hijo por un momento, un tiempo lo adoptó Sara, después ya Sara sale en estado por la segunda promesa del Señor y ahora quiere al hijo más que al adoptivo y ahí viene un problema ahí. Así que de Agar descienden los árabes y de Sara descienden el pueblo de Israel. Entonces, los árabes y el pueblo de Israel hasta ahorita andan peleando, hasta ahorita andan haciéndose la guerra, hasta ahorita andan odiándose, hasta ahorita se pelean esa tierra prometida que Dios le prometió. Hasta ahorita. Se dan cuenta que la pérdida de paciencia, hermano, paciencia, trae muchos problemas. Yesi, ojo, el siervo de el profeta Eliseo, perdió la paciencia cuando el sirio leproso trajo regalos, abundantes regalos,
vestidos nuevos, joyas, oro, plata, para regalar a Eliseo para que orara a Dios sea sanado de su lepra. Bueno, Jesse perdió la paciencia y dijo, mi señor estorbado, que no nos dé estos regalos. Se fue corriendo al sirio y le dijo, dame, dice mi amo, dice el profeta, que han venido otros profetas y que no tiene que darle. Bueno, dame esos regalos, dame un asno cargado de regalos. El sirio le dijo, lleva 2 asnos. Él llevó, lo escondió, perdió la paciencia, ¿no? Codició bienes materiales. Y cuando regresó el profeta le dijo, ¿dónde has estado? Bueno, yo no he salido de aquí, no, dijo. ¿Acaso mi espíritu estaba contigo cuando escondiste eso el sirio te recibió y te ha dado 2 asnos cargados y lo has escondido en una cueva? Bueno, ese demonio de la lepra, ¿no?, se te ha pegado a ti, morirás leproso. Y al instante quedó leproso. Y el profeta dijo, ¿acaso es tiempo? Dijo, es tiempo de codiciar bienes materiales, de codiciar viñas, codiciar animales, terrenos. Estás mal, estás muy mal. Y por causa de esa pérdida de paciencia, de tener cosas materiales, ¿no?, codiciar también cosas materiales, le trajo problemas futuros a Jesse sobre su salud y murió leproso. Por eso no es bueno perder la paciencia. Él tenía que tener paciencia, hermano. Un predicador en la cosa de Dios no podemos perder la paciencia. Los cristianos tenemos que ser pacientes. Cristo dijo, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, ganaréis el cielo. Sean pacientes. Hay que tener paciencia, no hay que desesperarse. Paciencia. Ya alcanzaremos a su debido tiempo cuando el Señor nos diga, aquí bienvenido siervo, sierva fiel. Tuviste paciencia en la tierra, paciencia. No hay que desesperarse. Entonces hay que ser pacientes. El pueblo de Israel no perdió la paciencia en el desierto y dijeron, aquí no hay ninguna tierra prometida, Dios no está con nosotros. Por eso si estuviera con nosotros hubiera bastante alimentos, así como estábamos en Egipto. Éramos esclavos, volvamos allá, corriendo, vamos, vamos, vamos. Perdieron la paciencia y no entraron al reposo o a la tierra prometida, endureciendo su corazón. Hay muchas personas que pierden la paciencia. El diablo les incita a perder la paciencia. Hay que tener paciencia. Obedecer al Señor que dijo, con vuestra paciencia ganaréis el cielo. 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, disciernen los pensamientos, las intenciones del corazón. La palabra de Dios penetra, traspasa todo nuestro ser, aún los huesos. En otro sitio dice que la palabra de Dios es sanidad para nuestra carne y refrigerio para nuestros huesos. La palabra de Dios es sanidad para nuestro cuerpo. ¿Por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué no escuchan la palabra de Dios? Y si escuchan la palabra de Dios, no ponen por obra la palabra de Dios. Entonces viven espantados. Ojo, viven impacientes, viven atemorizados, porque la palabra de Dios no está en ellos. La Biblia dice, echaron tras sus espaldas la palabra de Dios, no lo pusieron por obra. Eso concuerda con Deuteronomio 28, dice, si hoy oyeres la voz del Señor tu Dios y lo pones por obra, vendrán estas bendiciones. Pero si hoy no lo oyes, serás maldición en la ciudad y en el campo. Donde vayas será maldición. Entonces la palabra de Dios traspasa los tuétanos. Ojo, no hay cosa creada que no traspase la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas.
Lo que no había, apareció la materia, lo que vemos ahora por la palabra de Dios. Sea tal cosa, sea la luz, y apareció luces de todo tipo. Luces de todo tipo, hay luces diferentes. La luciérnaga tiene una luz diferente. El sol tiene una luz diferente. Las estrellas, cada una tiene una luz diferente, dice la Biblia. Millones de luces. Sean las aves, según su especie, aparecieron millones de aves diferentes por la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios, tenemos que creer en la palabra de Dios. Si el Señor ha dicho tal cosa, será, será. Hay que tener fe. 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia de la palabra de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa, ojo, creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. O sea, Dios está en el cielo y está mirando todo, todo. Por eso dice la Biblia, el cielo es el trono de nuestro Dios, la tierra es estrado de sus pies. Yo estoy sentado aquí, puedo mirar abajo, por donde están mis pies, puedo mirar, miro todo. Así Dios lo mira todo. No hay nada que no haya o esté escondido. Todo está a la vista del Señor. Listo, hemos terminado esta parte de el reposo. Como dice otra vez la escritura, dice, entre tanto que se dice hoy, no endurezca tu corazón como en el día de la provocación. ¿Por qué se murieron en el desierto? ¿Por qué le picaron la serpiente en el desierto y murieron envenenados? ¿Por qué? Por desobedientes y endurecieron su corazón. Ahora también hay personas así, hermano. Hay personas enfermas porque no ponen en la fe y no, ojo, no aceptan la palabra de Dios. Lo oyen de vez en cuando, pero no lo practican la palabra de Dios. Hay personas enfermas, sus hijos están enfermos, porque en Deuteronomio 28 dice así, bien clarito dice, maldito serás en el campo y maldito en la ciudad, maldito el fruto de tu vientre. Tus enemigos vendrán por 7 caminos y te atacarán por 7 caminos, no podrás huir, andarás espantado, dice, con miedo. Un, un viento, un roce, alguna cosa, una hoja te asustará, dice. O sea, la persona anda atemorizada. Un temor profundo viene sobre la persona cuando no anda con el Señor, cuando no pone en práctica la palabra de Dios, anda con temores, espanto, anda espantada la persona, porque los enemigos le acechan, lo atacan de todas partes. Dice, no podrás ser librado, tus enemigos se aprovecharán de ti. Y además faltará el alimento, dice, el alimento. Tus hijos serán mendigos también, dice. Ojo, si crías animales, serán malditos tus animales. Maldito el fruto de tu vientre, tus ganados, todo lo que críes, lo que toques será maldito. Aún tu canasta, tu arteza y amasar. En otras palabras, las herramientas que uno trabaja serán malditas. ¿Por qué? Porque así está escrito. Si hoy no escuchas la voz del Señor tuyo que te está hablando, aquí dice, entre tanto que se dice hoy, no endurezca tu corazón como esa gente en el desierto que quedaron postrados. Esa gente endureció el corazón, quedaron muertos ahí, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es una bendición y es vida para el que lo recibe al Señor. Pero la palabra de Dios te juzga. Cristo lo dijo. Yo no he venido a juzgar al mundo, he venido a salvarlo. La palabra que yo les hablo, ella les juzgará. La palabra de Dios te juzga, es una espada de doble filo. Te destruye, te mata. ¿Por qué? Porque, o sea, estás en desobediencia, pues no. Desobediencia. Los desobedientes llevan el castigo. Acuérdate. Adán y Eva llevaron el castigo. Ese castigo nos alcanzó hasta ahora a nosotros. Gracias a Dios que envió a Jesucristo para librarnos de ese castigo, de ese pecado, de muerte.
Entonces, si estás en desobediencia, bueno, espanto serás y dejarás de ser, dijo el Señor. Entonces, si pones hoy la palabra de Dios y le sirves a Dios, serás bendición, tus hijos, lo que crías, todo. Dice en Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Si es que recibes al Señor y le sirves. Si no, serás destruido, te vendrán enfermedades malignas y duraderas que no podrás ser curado. La Biblia lo dice, ¿no? Y la Biblia es la palabra de Dios. Así que si hoy escuchas la voz del Espíritu Santo que te habla hoy, si desde hoy de todo corazón, de toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, busca al Señor, te va a ayudar el Señor. Porque para eso está Cristo a la diestra del Padre, para interceder por nosotros, los que ya somos creyentes, si hemos pecado o estamos en desobediencia, volvemos a Él, el Señor intercede por nosotros. Y no solamente por nosotros, sino por cualquier persona que esté en el mundo, dice la Biblia. ¿Dónde? Capítulo 2 de Primera de Juan. Amén. Repite conmigo estas palabras. Padre nuestro que estás en el cielo. Señor, reconozco tu palabra hoy que me hablas a mi corazón, a mi mente, a mi espíritu, a mi alma. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ten misericordia de mí, ayúdame, Señor, sálvame a mi familia, Señor, a mis hijos, salva, Señor, a mi familia, salva a mis parientes, salva al mundo, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Reconozco mis errores, mis pecados, lávame con tu sangre, recíbeme como hijo, como hija tuya, Señor. En el nombre de Jesús, ten misericordia de mí. Tengo fe en ti, Señor, ayúdame a acercarme a ti, cambia mi vida, Señor, a mi nueva criatura. Ayúdame a bautizarme, Señor, en agua y en bautismo Espíritu Santo y fuego, para ser tu hijo o tu hija. Señor, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Guárdame del mal, ayúdame, Señor, a acercarme a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, ayúdanos a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno, en el nombre de Jesús. Bendice a aquellos que hicieron la oración. Señor, lávalo con tu sangre, escribe su nombre en el libro de la vida. Señor, te pedimos que tengas piedad y misericordia de nosotros. Perdona nuestras debilidades y ayúdanos a acercarnos cada día más a ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Cuídanos del mal, protégenos y bendice a tu iglesia y a tu pueblo y a tus siervos que predican tu palabra verdadera y a tu pueblo de Israel. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde.